horas, hasta Sí, que sí, cerraron. cerca de la mezquita Frente a la mezquita. Frente a la mezquita. Bueno, son las 10:10 de la mañana, está con nosotros Ricardo Alfonsín, candidato del UDESO, o candidato radical, depende de cómo quiera. Ahora, ¿vio que Iglesias quería sacarse el color a la boleta suya, quería sacar la boleta suya? Bien, y ella es radical, ¿no? Sí, no es exactamente así tampoco. A ver, lo que Mejor en la comunicación si no es así, doctor Alfonsín. Yo lo explico, pero, no, pero usted... le explico. Lo que pretendía Roberto es sí. que los cargos nacionales, en este caso presidente y diputado, se eligieran con boleta distinta. Pero no de nuestro, de todos los partidos, como era antes y como es en Santa Fe. En Santa Fe usted tiene una boleta para cargo municipal, y otra boleta para cargo provincial y otra boleta para cargo nacional. ¿Eso a quién perjudicaría, digamos? No a mí en particular. Lo que quería Iglesias es que no operara el efecto arrastre de la lista sábana horizontal. Mire qué difícil. La lista sábana horizontal. Es decir, quien votara a Cristina no tuviera necesidad de cortar el voto si quería votar a Iglesias. Claro. Podía ser. Eso no era que una... O sea, no era con usted el tema. Pero no, además no es personal. No es personal. Está bien. De todas maneras, digo yo, a mí me... Mire, por ahí dicen, bueno, algunos dicen Ricardo Alfonsín relativiza porque no le conviene. Pero yo no, sinceramente, yo no pienso en mí, yo pienso en el partido y en el país. Por mí no me importa demasiado. Está bien. De cualquier modo, digo, se sabe que la gente vota personas, no vota ni ideas, ni programas, ni historias partidarias. Digo, me parece que también tiene que ver la persona. Yo no creo que en Río Negro hayan desplazado al radicalismo después de 28 años, nada más que por una cuestión de ideas. No, vota las dos cosas, yo creo, ¿no? Vota las dos cosas. A ver, por ejemplo, si mañana un candidato como, por ejemplo, Roberto Iglesias, fuera candidato del peronismo, no sé si lo votarían, ¿eh? Sí, si lo votarían tanto, o inventar otro partido fuera. El partido también aporta. Allí donde está fuerte, el partido aporta. Usted vaya a Chascomús con el mejor candidato que tiene la Unión Cívica Radical y lleve el otro partido, ¿eh? No va a ganar, ¿eh? El partido también aporta. Hay lugares en los que los partidos se han debilitado mucho más. Capital, Gran Buenos Aires. Pero hay lugares donde todavía los partidos siguen teniendo una importancia orientadora. Ahora, ¿por qué razón, pregunto, ¿no? Digo, ¿por qué razón es imposible hacer una coalición opositora? Porque se llevan todo mal, porque todos tienen ambiciones similares. Digo, porque es raro. Digo, uno entiende que a lo mejor, el centro izquierda puede ir. Digo, hay tantos partidos que proponen lo mismo. Digo, ¿por qué nunca pudieron llegar a un candidato en serio para digo, por lo menos hacer frente al poder del gobierno? Digo, que además es muy bueno para el gobierno tener oposición. Yo trabajé, así como lo hizo mi padre y muchos radicales antes, por reunir a socialistas y radicales. Sí. Mi padre lo intentó en el 83, fue imposible. Jugaron con el justicialismo, y en varias ocasiones. En el 2007 también jugaron con la coalición cívica, no con nosotros. Pero voy a seguir trabajando en eso. En este caso me parece el socialismo, por lo menos un sector del socialismo, el que terminó imponiéndose hacia adentro, privilegió el acuerdo con Pino Solanas, que nos mataba a los radicales y que nada quería saber con nosotros, y con Juez, que nos mataba a los radicales y que no quería saber nada con nosotros. Y a mí esto que generaban serios problemas hacia adentro de mi partido. Finalmente, bueno, yo creo que no tuvieron demasiada vocación de hacer un acuerdo con nosotros. No fueron las razones que esgrimieron, las verdaderas razones por las cuales... Porque tenían el fantasma de la alianza, creo yo. Sí, por lo que decían en la campaña, sí. A mí tenían el fantasma de la alianza y bueno, pensaban que solo podían sacar más votos. Bueno, y yo creo que esa es una... Bueno, ya lo vamos a hablar, pero yo creo que ahí se equivocaron. Yo hice todo lo posible. Mire, terminó la elección de Santa Fe. Y yo había preguntado a los socialistas, muy bien, después que termine la elección de Santa Fe, vamos a poder decidir si vienen con nosotros, se van con Pino o se van con Juez, porque lo de Juez y Pino con nosotros es imposible. Pero bueno, tiene que expresarse el Congreso, me dijeron. El Congreso partidario. Sin respuesta. Y cuando terminó el Congreso cuando terminó la interna se fueron a levantarle la mano a Juez en Córdoba. Que yo lo respeto, Juez. No cometo el mismo error que comete él de faltarnos el respeto. Pero ¿Por qué dijo Juez de ustedes? Juez dice, el radicalismo cordobés, cualquier cosa. Ganaron la ciudad donde él gobernó. Ahora le ganamos. Con Ramoncito Mestre. Quisiera un poquito más humilde, ahora le ganamos y muy bien además. Pero
es un poquito más respetuoso. Cualquier cosa, decía, era imposible pretender, a ver, yo no sé si era inocente, nunca tuvieron intención, decirle al radicalismo que tenemos que hacer una alianza con el socialismo, era imposible, si nos mataban, Bueno, y... Ahora que es curioso, ¿no? Porque usted fue el primero que en realidad tuvo una actitud no crispada frente a Cristina, que ahora lo está imitando de algún modo Macri, ¿sí? Porque usted no estaba, no, lo criticaron por haber saludado a Cristina. Sí. Una oportunidad, digo, no sé qué circunstancia fue, que usted la saludó, no sé cuando murió Néstor o qué. Cuando murió me fuimos varios. En el Bicentenario me invitaron. Por eso digo, en un acto que le hacían un homenaje a en Chascomún, a mi padre, le hacían ellos, como consecuencia de que se cumplía un aniversario de su muerte, o los 25 años, no me acuerdo cuántos años de la democracia, y fui, obviamente. Y a mí me parecía de sentido común, pero no solo por eso, sino porque yo decía, yo decía que no compartía la actitud de algún sector de la oposición que decía que estaba todo mal, ni la actitud del gobierno que decía que nada estaba mal. Yo decía, ningún gobierno hace todo mal y todo bien, y admitía que había cosas que estaban bien. Bueno, eso fue criticado, incluso en mi propio partido. A mí me parece de sentido común. No, por eso digo, pero curiosamente, digo, usted fue de alguna manera un precursor de esta política de no crispación frente al triunfo de Kirchner o del modelo de Kirchner. Digo, me parece que usted siempre tendió puentes. Digo, finalmente Macri el otro día cuando hablamos de alguna manera está en la misma tesitura. No pelearse con la realidad. La realidad es que obviamente este gobierno tiene un amplio apoyo, tiene una base de sustentación muy fuerte. Hay que ver qué hace con eso después. Digo, el tema es que obviamente, digo, pues ya tiene asegurado, aunque usted te presente acá y sé que usted va a tener que conversarse que no, digo, para mí es seguro que va a ganar Cristina ampliamente. Ahora, bueno, hay que ver cómo llegan a esa elección, con cuánto llegan y qué van a hacer ustedes. Está bien, yo sé que es muy difícil. Ahora, algunos frente a la dificultad no dan pelea. Eso hay que dar pelea siempre. Algunos decidieron no dar, porque era difícil ganar. Y eso es y para algunos analistas políticos eso estuvo muy bien. Para mí es la negación de lo que debería ser un partido político. Tiene que dar pelea. Ahora, pero por ejemplo, usted igual le sacaron la misma cantidad de votos, ¿sí? Sí, me saqué más o menos 200.000 votos. 200.000 votos más sacó usted. Bueno, digo, ¿qué pasa si Duhalde y usted se sentaban y hacían un frente común con un solo candidato? Mire, deberíamos primero habernos puesto de acuerdo en algunas cuestiones con las que podríamos tener diferencias, ¿eh? Por ejemplo, le digo, por el tema de seguridad podríamos tener diferencias con ¿Por qué? Bueno, porque él hablaba, por ejemplo, de sacar las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Yo con eso no coincido. No coincido. Pero bueno, en fin, por ahí nos poníamos de acuerdo en muchas cosas. Pero mire, yo no sé si la sociedad todavía está madura. Mire que siempre pensé yo en eso, la necesidad de barajar, por decirlo de alguna manera, y dar de nuevo, para que haya una alianza entre sectores peronistas y radicales, que tienen muchas coincidencias. Este era el sueño de Balbín y de Perón. Y sí, mi padre también trabajó para eso. Mire, Alfonsín decía, y yo creo que tiene razón, que a nosotros nos había separado del justicialismo el desdén del justicialismo por la libertad. Decía algo así. Los justicialistas preocupados por la igualdad se olvidaron de la libertad. Nosotros, preocupados por la libertad, terminamos olvidándonos de la igualdad. Pero tendríamos que hacerlos una síntesis de los dos. Bueno, pero todavía me parece que no está el electorado, la sociedad madura para dar esa discusión. Sí. Me parece, porque, bueno, por la experiencia, a veces cuando hacemos esos acuerdos, no crea que abajo son también. Es difícil, hay que trabajar mucho. O sea que usted dice que en el fondo, en la gran fantasía, bueno, digo, el radicalismo nutrió muchas filas del justicialismo, digo, le entregó a Cobos un vicepresidente. Pero ya antes del 45. Por eso digo, y desde antes también, digo, tengo que muchos radicales se pasaron al justicialismo. Ahora, digo, no termino de entender, usted me dice, bueno, el tema de la seguridad es un tema de discusión, pero ¿es solo eso? Que si eso solo eso, digo, es una cuestión de conversarlo, porque digo, el hecho de que hayan de algún modo la salida de la gendarmería es militarizar la inseguridad. Son fuerzas de seguridad, esas, no fuerzas armadas, ¿eh? Gendarmería y prefectura. Pero siempre fueron apéndices. La gendarmería fue un apéndice del ejército. Está bien, puede ser. Ahora lo toman como una fuerza de seguridad. Lo que no creo es que deba salir el ejército, eso no creo.
a controlar la seguridad interna. Pues no saben hacerlo y además está prohibido, pero está prohibido por la Constitución además. Y además ellos están preparados para usar el ejército está formado para usar la máxima violencia, las fuerzas de seguridad deben usar la mínima violencia. Es decir, son formaciones absolutamente distintas, lo dicen los especialistas. Ahora, en Brasil se usó. Sí, pero cada vez está peor. Con la favela. ¿Se usó? Sí, pero no cambió nada. Bueno, y por eso. Usan la fuerza armada, no cambió nada. Los narcos siguen trabajando, digo, la favela sigue siendo el centro de distribución de droga más importante. Mire lo que pasó en México lo mismo. Los Z... No se meta militares, no se meta con Mauro Z. Mauro sí. Los Z, que son ese cartel mexicano, eran militares formados en Estados Unidos y en México para combatir el narcotráfico. Miren cómo lo terminaron comprando y terminaron formando una organización que es de las más violentas en México. Pero es terrible. Es muy difícil combatir eso desde solamente la violencia. Claro. Cuando además ellos tienen el principal cliente al lado. El principal consumidor de drogas del mundo lo tiene pegado en su frontera. Digo, ¿qué puede hacer? No puede hacer los nada. bancos que lavan dinero. Es toda una organización que facilita, incluso sin querer, tal vez a veces, pero facilita. Bueno, ¿cuál va a ser el pivote ahora en la campaña? ¿Ya lo tienen decidido? Mire, nosotros vamos a hablar de las cosas que tienen las pendientes de este gobierno. Sí. Ferrocarriles, trabajo negro, educación. Deterioro de la educación que coexiste con un crecimiento extraordinario de la economía, desarrollo del interior, industrialización del país, son cosas importantes. Tal vez no lleguen al corazón para movilizar y encender los espíritus. Pero bueno, yo no entiendo bien lo que usted dice, no lo entiendo. A ver, yo quiero ser totalmente sincero. Ayer escucho un discurso de la Presidenta en cadena donde dice que precisamente ellos están logrando más altos niveles de industrialización que nunca. Digo, o sea que la bandera que ustedes tienen ya las está usando el gobierno de hace tiempo. En el discurso. Bueno, el discurso, sí. Pero en los hechos, fíjese, Chiche, el gobierno nos dice que no hay inflación con el INDEC, nos dice que no hay crisis energética, nos dice que no hay problemas en la educación. El gobierno niega la realidad cuando le conviene. Y construye un relato que nada tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, Néstor Kirchner dijo, les pedimos perdón a las víctimas de los derechos humanos porque la democracia nada hizo por ellos. Eso es una falsedad. Eso fue un hijo. Después lo llamó a mi padre para pedirle disculpas, pero en privado. Y ya conocemos nosotros lo que es el agravio en público y la disculpa en privado. Eso es fácil. Bueno, cuando uno ofende en público, se le pide disculpas en público. Porque nosotros en la Pero el relato actual es que nadie hizo por los derechos humanos nada hasta que llegó Kirchner. Sí, bueno, pero sigue vigente ese relato. Bueno, yo voy a escribir un relato sobre los 90 y voy además de decir todo lo que ocurrió y sin tono descalificatorio, sino simplemente cómo fueron las cosas. Y además de decir cuáles fueron las decisiones que se tomó, voy a decir quién acompañó esa decisión y quiénes no acompañaron esa decisión. Es bueno que se sepa todo eso. ¿De los 90? De los 90. Si ahora es socio del gobierno Menem. Pero por supuesto, y ellos eran socios de Menem. Han vuelto las cosas a su lugar. Sí. ¿O creen que era Menem solo? Que no había gobernadores, que no había legisladores, que no había presidentes. Sí, todos. Cristina apoyó la privatización de YPF. Le recomendó, a partir de un proyecto de resolución de la legislatura de Santa Cruz, de su autoría, a los legisladores nacionales que aprobaran la privatización de YPF. Ahí tiene su discurso. Eso pasó hace 15 años. Ah, bueno, está bien. Y la FJP, yo seguí en el régimen del Estado. Néstor Kirchner tenía una FJP privada y apoyaron a la FJP ellos, la privatización. Y los ferrocarriles, y gas del Estado, y la apertura indiscriminada de la economía, que lo habrán hecho porque creían que era lo mejor, pero un poquito más de humildad entonces. Y que al analizar la historia no la cambien. Usted sabe que hay una enfermedad que se llama síndrome de Korsakoff. ¿Se lo he dicho ya? Es una enfermedad por la cual se pierde la memoria. Pero es una memoria, es una enfermedad distinta, porque después se inventa la memoria. El pasado reciente se pierde, la memoria reciente. Se llama la teoría de la falsa memoria. Instalar la falsa memoria. Exacto, es una amnesia fabulatoria. El que la padece pierde memoria del pasado y se inventa un pasado que no existió. Eso les pasa mucho de lo que hoy está en el gobierno con relación a los 90. Creen que la vida de ellos empezó en el 2003, que antes no tuvieron ningún protagonismo y que no hicieron nada. Bueno,
Yo discutía con ellos. Ellos defendiendo los 90, yo criticando. Y le estoy hablando del 2001. No. Yo digo, si yo fuera oficialista como argumentación, le diría, sí, nos equivocamos, pero estamos corrigiendo. Ah, está bien. Entonces un poco más de humildad y atribuyan... Bueno, pero de algún modo, digo, cuando lo hacen ya uno lleva implícito el... No, porque no se incluyen en la autocrítica, no hay autocrítica. Dicen, porque miren lo que hicieron. Es como los derechos humanos no hicieron nada. Cristina dijo algo más grave todavía. Mire, le digo una cosa. Dijo que este gobierno es el único prácticamente que y de alguna manera llevó adelante los cambios trascendentales que la Argentina necesitaba, que hasta este gobierno no se había hecho nada. Dios, se olvidan que existió una década del 80. Mire, yo lo he visto en el Parlamento. Por ejemplo, Martín Sabatina, cuando falleció Néstor Kirchner, hizo un homenaje diciendo, porque con este gobierno se recuperaron las políticas de vivienda. Dice, empezó el Estado a tener presencia y aplicó políticas de vivienda. Con este gobierno el Mercosur y América Latina. Con este gobierno los derechos humanos. Yo digo, a ver, y nosotros en la década del 80 hicimos con una Argentina mucho más pobre más viviendas que las que hicieron ellos. Nosotros creamos el Mercosur, nosotros terminamos la hipótesis del conflicto con Brasil, nosotros firmamos la paz con Chile, nosotros contribuimos a democratizar América Latina. Son deshonestos intelectualmente al analizar la realidad, deshonestos. Y a mí no me preocupa como radical, me preocupa como ciudadano, porque no creo que sea bueno que un gobierno esté integrado por personas que no son honestas al analizar la realidad. Eso me parece que no es serio. Yo hablaba con Nelson a la mañana, que a mí en realidad, más allá de las ideas de cada uno, que puede uno compartir o no, el gobierno tiene cosas que a uno puede gustarle o no gustarle, digo, nosotros tenemos siempre un espíritu crítico en eso. Pero a mí hay una cosa que me preocupa y es el culto a la personalidad. Sí. Me parece que en este momento, hoy cuando vi que van a hacer una carrera de mocasines, digo, va a haber un maratón con mocasines en homenaje a Néstor Kirchner. Perdón, agarrar la contratapa del cronista, va a haber un maratón de 8 kilómetros que se llama Néstor Kirchner, el maratón de la alegría, y van a correr 2 kilómetros con mocasines. Pero me parece que estamos pasándonos de rosca, digo, sí. Hay un tema ya, digo, está bien, es una humorada probablemente, pero si uno no supiera que detrás de eso hay todo un gesto de culto a la personalidad, es muy complicado, la verdad que me impresiona. Hay gente pensándolo esto, no es que no hay nadie pensando, vos que sos cristinista. Vos votaste a este gobierno. ¿A vos te parece lógico que pase eso? No, no me parece lógico. Pues yo decía que los propios... Pensé que era una broma tuya. No, mi amor, no. Yo dije, oye, que los propios kirchneristas debieran estar preocupados con este tipo de cosas. Y acá tenemos una representante clásica del cristinismo, que es nuestra compañera Marcela Giorgi. Es fana de este gobierno, vota, todo. Si yo te digo a vos, vamos a hacer un maratón corriendo con mocasines, ¿qué pasa? Te asusta un poquito. Y sí, ¿no? Obvio que me asusta. Y bueno, te asusta porque, digo, eso no tiene que ver con la política, tiene que ver con el culto a la personalidad. En todos los días vos ves, ayer presentaron un libro sobre Néstor Kirchner, está Pereira, todo el tiempo aparece el nombre de Néstor Kirchner como de una manera hipnopédica, tratando de metértelo en todos lados. Tiene que ver con cosas culturales, digo, están generando una cultura que no tiene que ver con la política, es otra historia, es otro mambo, es cambiar la conciencia de los argentinos. Digo, que generar que hay un relato de la historia diferente. Tiran el monumento a Roca, ponen el de Kirchner. Yo creo que debiera convivir. Hoy, volver a una discusión de hace un siglo con este tipo de cosas me parece innecesario. Te digo vos que porque sos cristinista. Pero me parece que no sale del gobierno, sale del... ¿Cómo? Yo creo que... A ver, yo también pienso lo mismo. Digo, hay una usina generando esto, pero no sé dónde está. Chiche, sí. Le digo, con relación a la industrialización... Le digo esto, los datos que nosotros utilizamos para afirmar que no ha habido un proceso de industrialización son oficiales. La participación de la industria en el PBI es inferior a la del año... En el año 2004, cuando empieza a crecer la economía, 2003, 2002, va cayendo la participación de la industria en el PBI. La cantidad de obreros industriales que tenemos es la misma que teníamos en la década del 90, incluso... Eso por la tecnología. No. La respuesta es que por aquella época existía un gobierno que afectó mucho a la industria argentina porque abrió la economía de manera indiscriminada. No es solo la tecnología. Y le digo otra cosa, no lo digo yo, supóngase que yo lo digo porque tengo mala información o porque soy jodido, porque estoy en una campaña electoral, con perdón de la palabra. ¿Qué dijo Stiglitz?
hace 15 días en Alemania. Sí. Dijo que uno de los errores que había cometido este gobierno era no haber industrializado el país. Dijo, es cierto que esto no se hace de la noche a la mañana. Doctor, Bien, le hace agradezco. 8 o 9 años que estamos creciendo en Chile. Le agradezco la visita, espero que se repita. Usted cuando se calienta viene mejor, viene perfilando mejor. Es como el padre. No está engripado. En eso salió el papá. Cuando el papá lo pinchaba un poquito, salía el gallego calentón y era más convincente. Que tenga suerte, Doc. Gracias, Gracias a ustedes, Chiche, muchísimas gracias. El doctor Ricardo Alfonsín, candidato a presidente por el Ugreso, vino a visitarnos hoy en el plan de visita de todos los candidatos. Hasta Cristina va a venir. ¿Va a venir? A mí me lo prometió. Me dijo, acá yo voy a estar, Chiche, quédate tranquilo. Si no, yo voy y la voy a buscar. No, me llamó especialmente. Me dijo, no quiero faltar ahí. Quiero ver a la Georgia en persona. Y a Mauro Zeta y toda gente que... ¿Es algo de Débora no? No, No. Es la parte rica, Débora. Esta es la parte pobre. Esta es la parte pobre de los Georgia. Gracias, Doc, hasta luego. Son las 10:31 de la mañana en la Argentina. Vamos rápido a las noticias porque Mitre... Informa primero. Educación distribuida de la Universidad Siglo XXI con más de 100 centros de aprendizaje universitario.